Hola, hola, bendecidas y bendecidos de Dios. Les habla el pastor Carlos Valdivieso de Ministerio Casa de Vida. Y hoy vamos a darle la bienvenida a nuestra doctrina fundamental número 10, la Eclesia, gobierno teocrático. Y vamos a la oración. Padre, en el nombre glorioso de Jesús te damos las gracias. Porque tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos capacita, porque tú eres el que nos prepara, tú nos diriges, Padre. Tú nos sanas, nos fortaleces, nos provee. ¿Qué no haces por nosotros, Señor? Tú lo haces todo por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que nos dé la sabiduría para seguir avanzando y conocer el propósito para el cual fuimos creados, Señor. Para que estemos siempre del lado correcto, del lado de la luz, Señor. Ayúdanos y danos la sabiduría para enfrentar las tinieblas con tu luz, Padre. Que toda tiniebla que haya en nosotros, Señor, se desvanezca y sea inundada por la luz del Evangelio de Jesucristo. Y que tu Espíritu Santo nos llene cada día más en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar de la eclesia. Así, no la iglesia, sino la eclesia, que es el término que se le da a la iglesia a nivel universal, como una organización o un gobierno teocrático dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, lo primero que debemos aclarar es que no es la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un local en donde se reúnen personas de alguna religión, no. Todo el que crea que esto es una iglesia está muy lejos de la verdad. Eso es lo que Satanás, que el Señor lo reprenda, quiere hacer del evangelio. Meterlo en un local, así como hace la gente cuando guarda papeles viejos en una gaveta. Y usted dirá, entonces, pastor, ¿qué es la iglesia? Amado del Señor, la iglesia es un sistema de gobierno teocrático por medio del cual Dios ejerce su poder en la tierra. Esta es la eclesia de Jesucristo. La primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Biblia es en Mateo 16, del verso 13 al 18. Ahí Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí es cuando Mateo 16, 18 Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De ahí, amadísimos en el Señor, se agarra el emperador Constantino en el siglo I para fundar la iglesia católica, apostólica y romana. Y crearon al Papa como sucesor del apóstol Pedro. Ahí está la mentira que trajo confusión hasta nuestros días y hoy millones de personas creen que el Papa es el sucesor de Pedro, haciendo creer que Pedro es la roca, cuando la roca es el principio que le había sido revelado a Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es sobre ese principio que Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia sobre eso. De hecho, Mateo 16, 18 termina diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia, contra ese principio. Y recuerda que fue contra Jesús que no prevalecieron las puertas del Hades. La muerte, amado, la muerte no prevaleció contra Jesús, ni tampoco prevalecerá contra aquellos que están sobre este mismo principio. Y es contra nosotros los que decidimos edificar nuestras vidas sobre esa roca, que es esa fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, te pido que traigas espíritu de sabiduría y revelación para que logremos comprender este misterio. Amado, la eclesia somos nosotros, los que vivimos sobre el principio de que Cristo es el Hijo del Dios viviente.
Por eso la iglesia es un sistema de gobierno con poder. Léelo en Efesios 1 del 15 al 23 y Efesios 2 del 1 al 6. Ahí vas a descubrir las riquezas de la gloria de tu herencia y la grandeza de su poder para contigo y para conmigo. Ese poder que resucitó a Cristo y lo sentó en lugares celestiales sobre Satanás y todas las fuerzas de las tinieblas y las sometió bajo sus pies y las puso al servicio de la iglesia. Somos la iglesia los que alguna vez estuvimos muertos en delitos y pecados, que alguna vez seguimos la corriente del mundo bajo el príncipe de la potestad de los aires, que es un principado que gobierna a la gente desobediente, que busca juzgar a los cristianos, criticar a la iglesia y desacreditarla para evitar que otras personas se congreguen. Por eso, amado, el Señor nos dice que evitemos la amistad con el mundo. Así que toda amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nosotros no somos del mundo. El mundo nos odia. Observa nada más cuando tú empiezas a buscar al Señor y a congregarte y a hacer lo correcto, cómo la gente se mete contigo. Observa lo que dice el apóstol Pablo, amado, aquí en Efesios 2:6. Dios ya nos resucitó. Léete Efesios 2:6. Dios ya nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está hablando en presente, amado. Él ya nos resucitó. Él ya nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Acuérdate que el Padre es el alfa, el omega, principio y fin, el que era, el que es y el que debe venir, el todopoderoso. Es decir, que el Padre habita en la eternidad. Y si tú habitas en Cristo, habitas en la eternidad también. Es el propósito de tu conversión. Cuando tú dices que te conviertes a Cristo, es porque ya tú pasas a un punto de vida sobrenatural, no limitado a las restricciones del tiempo y del espacio en la tierra. Amado, mira, cuando la palabra acá en Efesios 2:6 dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, es porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como bien lo dice Efesios 5:23, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Amado, yo te voy a preguntar, ¿será que tu cabeza va por un lado y tu cuerpo va por otro? ¿Verdad que no? Asimismo, si Cristo está sentado en lugares celestiales, nosotros, la iglesia, también estamos sentados en lugares celestiales. La iglesia, amado, es capaz, escúchame bien, de resolver sus conflictos sin la ayuda del mundo. ¿Qué va a hacer un cristiano buscando a los injustos para que le hagan justicia sobre algún otro cristiano? Mateo 18:15 al 17 dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndeles estando él y tú solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, mas si no te oye, hay un segundo paso. Toma 1 o 2 testigos y si a ellos los oye, has ganado a tu hermano. Y si no, hay un tercer paso, díselo a la iglesia. Pero si no oye a la iglesia, entonces ya lo puedes entregar a las autoridades del mundo, porque obviamente no tiene fruto de justicia. Entonces, se agota el recurso con el mundo porque la persona no es del mundo, no es de la iglesia. Por sus obras, por su fruto lo vas a conocer. Ahora, pero eso después que un creyente, eso es lo que, o sea, agota todos los recursos que están en la palabra. Por eso, escúchame bien, por eso es que cuando un cristiano conoce a otro, le hace la pregunta de rigor, le dice, ¿y usted dónde se congrega? Porque ¿y usted dónde se congrega? Prueba de que está bajo autoridad, de que hay un pastor que es su responsable y que a la hora de algunas circunstancias usted lo ubica en la iglesia. Esa respuesta ya es una referencia que nos ayuda a nosotros a decidir si llegamos a algún acuerdo con ese hermano o si queremos resolver alguna situación en el futuro. Y es eso por lo cual la iglesia es un órgano vivo, hermano, que respira, que recibe a todos los que permanecemos unidos en los templos y en las casas. Nos conocemos porque compartimos con alegría y sencillez de corazón. Por eso siempre estamos juntos y tenemos todas las cosas en común. Ahí es cuando el Señor añade cada día a los que han de ser salvos, como dice claramente Hechos 2, del verso 43 al 47. De hecho,
Ahí en Hechos 14, 22 al 23, muestra que la iglesia, amado, confirma los ánimos de los discípulos y les exhorta a permanecer en la fe. Es ahí donde se les declara que es necesario atravesar las tribulaciones para madurar y entrar al reino de Dios. Es ahí donde se constituyen personas con la sabiduría para atender a los creyentes. Ahora bien, el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, está en toda la tierra. Y cada grupo mayor de 2 a 3 personas es una célula de ese cuerpo. Y si usted en su casa reúne 2 o 3 personas o más personas para compartir la fe de Cristo, entonces eso es una célula del cuerpo de Cristo. Esa es una célula de la iglesia. Así como tu cuerpo tiene millones de células, el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene millones de células en todas partes. Eso también es una iglesia. Ahora, no importa la denominación, la federación, el concilio, amado. Mira, el que no es contra nosotros, por nosotros, son nuestros hermanos en Cristo. Eso no es que si es pentecostés, si es libre, es apostólica. Si predica Cristo, es de Cristo. Si no es contra nosotros, por nosotros es, lo dijo el Señor Jesús. Eso es una célula, lo que usted tiene en su casa. Y si es una célula de la iglesia, entonces es iglesia también. Ahora, si usted reúne en su casa a su familia, a sus parientes, amigos o vecinos para compartir las buenas noticias de Cristo, entonces su casa se convierte de una forma maravillosa, se convierte en una embajada del reino de Dios, y los que se reúnen en su casa son iglesia. Y como dice Hechos 16:5, serán confirmados en la fe y aumentarán en número día a día. Amados, así nacen las congregaciones cristianas, en las casas. El templo es opcional, ya cuando la casa ya no cabe la gente, bueno, se ponen de acuerdo y tienen un templo. Pero si usted, escúcheme bien, si usted aprende, organiza, invita y sobre todo desea ministerio, o desea lo que llaman obispado, probablemente usted sea pastor en ese lugar donde está predicando la célula. Si es que usted tiene el llamado a pastor o a pastora. Y si es que fuere su ministerio, probablemente usted, Dios lo llame a ese ministerio. De modo, amado, pues, que la iglesia cuenta con su propio sistema de gobierno. Mira, amado, el sistema de gobierno, así como un país tiene diferentes ministerios, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio, bueno, así la iglesia como sistema de gobierno también lo tiene. Fíjate, por ejemplo, la iglesia cuenta con su propio sistema de enseñanza, fundamentado en un principio de hacer discípulos en la doctrina de Cristo, que siempre se delegan de unos creyentes aptos para enseñar a otros creyentes, como está en 2 de Timoteo capítulo 2, del verso 2 y el verso 24. Y para eso también está escrita 2 de Timoteo 3, verso 16. ¿De qué trata? De buscar personas aptas para enseñar. O sea, la iglesia siempre está buscando personas aptas para enseñar. Fíjate que no habla de personas aptas para educar, sino para enseñar. Entonces la iglesia tiene su propio sistema de enseñanza. La iglesia, amado, cuenta con su propio sistema de justicia para resolver conflictos que parten del conocimiento de la ley de Moisés. Oye, no se fundamentan en la ley de Moisés, sino que parten del conocimiento de la ley de Moisés, con serias consecuencias sobre la desobediencia, y muchas están descritas ahí en Deuteronomio 28, otras nos advierten sobre el temor, como en Job 3:25, otras nos advierten de la falta de perdón, como primera de Juan 4:18, y sobre todo, esa de primera de Juan 4:18 tiene que ver con el temor, sobre el hecho de que el temor trae consigo castigo, de que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, y también este sistema de justicia se basa en enseñarnos a perdonar, como Jesús lo advierte también en Mateo 18, 34, 35. Ahí podemos entender cómo los verdugos, los demonios, tienen derecho sobre los cristianos cuando nosotros no perdonamos a tiempo y de corazón a nuestros hermanos.
Entonces, este tipo de conocimiento sobre el sistema de justicia, ¿verdad? Es llevada por la gracia, por medio de la muerte de Jesús, se cumple en un solo mandato, que está en Gálatas 5:14, que dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve que tiene sistema propio de justicia? Usted cumple, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como usted mismo, tenga por seguridad que usted no le va a agarrar ninguno de los juicios que vienen de parte de Dios. Así de sencillo. También la iglesia tiene su propio sistema económico, basado en la recaudación de impuestos y tributos, como son los diezmos y las ofrendas. Los primeros, los diezmos, son la única parte en toda la Biblia que te anima a probar a Dios, según lo que dice Malaquías 3:10. Probadme ahora en esto, a ver si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Es decir, Él te dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Hay un mandato, pero también ahí es el único lugar en toda la Biblia donde Dios te autoriza a ti para que lo pruebes a Él, en los diezmos. Este es equivalente a los impuestos en cualquier nación, es una comparación. Y deben su nombre a que el monto que se debe diezmar corresponde al 10% del ingreso de cada creyente. Las ofrendas en el sistema económico de la iglesia se comparan más que todo con tributos, que son de aportes libres y espontáneos. Igual, ante los ojos del mundo y secularmente hablando, todos estos aportes son voluntarios. De hecho, en realidad, nadie está obligado en la iglesia a pagar diezmo y ofrenda. Como muchas congregaciones tampoco los exigen, pues. Algunas. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de este sistema económico? Obviamente, cubrir los gastos que la iglesia tiene en común, ayudar a los más necesitados y hacer importantes aportes con fines sociales. Este debe ser el uso de las finanzas del sistema económico que genera la iglesia. Ahora, en la práctica, cada ministerio es libre de pedir los diezmos y las ofrendas, así como cada creyente es libre de darlos o no, porque es voluntario. Pero generalmente, en la medida que los creyentes se afirman en la fe de Jesucristo y se dan cuenta que Dios bendice al dador alegre, entonces hacen cumplimiento de sus diezmos y ofrendas y el pueblo lo va haciendo voluntariamente, pues, al ministerio del cual forman parte o a la congregación de la cual forman parte. También la iglesia tiene su propio sistema de defensa y está básicamente basado en los principios de liberación y sanidad interior. Ese es el propósito del sistema de defensa de la iglesia. Esto es preocupante porque muchas congregaciones no tienen ministerio de liberación. Y la liberación es vital como defensa o como sistema de defensa en las congregaciones. Porque Jesús vino a libertar a los cautivos. Porque Jesús, así como Él resucitó a Lázaro, mandó a sus discípulos a desatarlo y a dejarlo ir. Es decir, que los que trabajan en desatar y a dar libertad después de la resurrección son los mismos discípulos de liberación. Ahora, todo esto está basado, amado, en un sistema de autoridades que están al servicio de los creyentes. No es al revés. No es que los creyentes están al servicio de los ministros. No. El liderazgo en la iglesia de Jesucristo va de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como se maneja en el mundo. De manera que el que quiere ser grande entre sus hermanos se haga siervo de sus hermanos. Si alguien quiere ejercer autoridad sobre sus hermanos, entonces tiene que hacerse más siervo, más útil a la iglesia. Ahora, ¿verdad? Todo esto está basado en este sistema, de los cuales existen diferentes ministerios según el llamamiento del Espíritu Santo. Y vamos a ver en la próxima doctrina fundamental justamente eso, los ministerios, que se basan en apóstoles, profetas, evangelistas,
maestros y pastores. Así que, bueno, para mí ha sido un placer compartir esta enseñanza contigo y te invito pues a que estés atento al resto de las doctrinas fundamentales. Vamos a la oración. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria. Solo tú, Padre, eres digno de recibir el poder, el honor y las riquezas. Padre, gracias por esta enseñanza del día de hoy, Padre. Ayúdanos, Señor, a entrar en esa ciudadanía del cielo, a cumplir los requerimientos, Padre, para entrar y entender nuestra naturaleza como ciudadanos del reino de los cielos. Ayúdanos, Padre amado, a cumplir nuestras obligaciones cristianas y también a ejercer nuestra autoridad, Señor. Padre, gracias por esta enseñanza del día de hoy. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a respetar tus estatutos, Padre. A servirte con todo nuestro ser, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Bien, bueno, gloria a Dios. Ya terminamos con la doctrina fundamental número 10. Es una bendición llegar hasta este punto. Nos quedan 6 doctrinas. Y bueno, te bendigo, amado, ¿sabes? Te bendigo. Y bendigo tu vida en el poderoso nombre de Jesucristo. Te habló tu pastor, servidor y amigo Carlos Valdivieso de Ministerios Casa de Vida y Clínica del Alma. Comunícate con nosotros si necesitas las demás doctrinas fundamentales. Si este audio llega a ti y quieres escuchar las demás, comunícate al WhatsApp más 58 412 430 1362. Bendiciones.